Regresamos con el tema de la noche, la etiqueta SF Matrimonio Gay. Hablábamos, teníamos un tema antes del corte, de, bueno, ¿por qué ir hacia el punto de la prohibición del matrimonio gay si ya en la normativa actual ya existen pues algunos incisos, algunos artículos que impiden que esto ocurra? Entonces, ¿cuál es la vuelta que le quieren dar con esta iniciativa? La pregunta la formularía de otra manera: ¿por qué prohibir algo que no existe? ¿Cuál es la? Yo voy a prohibir algo que no se da y que además legalmente es muy difícil que se dé tal y como está el Código Civil ahora. Entonces, como meterle un candado más, no sé. Yo creo que ahora el matiz que le das al prohibir algo, eso sí ya tiene un mensaje. O sea, no existe, porque en la normativa actual no se puede dar, pero si le sumas una prohibición, ya le estás dando un tono. Sí, en el código, ahí en el código civil básicamente está la definición de matrimonio, ¿verdad? Entonces aquí le dieron un poquito de vuelta y le agregaron en este cambio del Código Civil que propone esta iniciativa, se llama la iniciativa, ¿verdad? Pues no ha entrado todavía, pero en esta propuesta, ahí le agregan una oración última que no está. Le agregan, ¿verdad?, que se prohíbe, entonces ya se define, y entonces queda prohibido bla 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 bla, ¿verdad? Entonces ese es la vueltecita que le dieron. Se lo dieron con el término de familia, se lo dieron con matrimonio y se lo dieron de hecho hasta en el caso del aborto. De hecho redefinen las cuestiones de aborto, aún los abortos que llaman inducidos o la promoción incluso del aborto. Y entonces aquí esta normativa es interesante porque está hecha desde una visión que quieren imponernos, desde la visión cristiana. Y mire, un país puede ser mayoritariamente cristiano, pero eso no implica que tiene que imponerse entonces esa religión como la mayoritaria. El Estado no puede imponer no debe imponer ninguna religión, por muy mayoritaria que sea. Y ojo que es mayoritaria todavía, pero la tendencia estadística va perdiendo mucho espacio porque en la era de la información, en la era de las revoluciones y todo esto, vamos conociendo más y hay gente que va a tener de hecho hay gente que tiene confesiones diferentes que para que no le digan nada las calla. Claro. O sea, en silencio. Para no sentirse rechazado ni discriminado. Pero eso no debería suceder. Ahora, porque la condición de respeto para cualquier forma de creer, una vez no violente tu vida, tu propiedad y tu libertad, debería ser totalmente abierta. Yo creo que hablando del matrimonio, de la figura del matrimonio, es algo claro que en las distintas confesiones religiosas, cristianas, evangélicas, existe el matrimonio dentro de esas congregaciones y creencias religiosas. Pero cuando estamos hablando acá, estamos hablando del matrimonio civil, que es otra figura, que es diferente. O sea, nunca va a llegar el Estado a obligar a los católicos, a los evangélicos, a que el matrimonio que ellos celebran sea un matrimonio. Te estás yendo muy... Bueno, eso no va a pasar. Bueno, no sé si no va a pasar. Eso yo sí creo que se puede argumentar que ese debate se ha tenido en Estados Unidos. Pero si se limita a matrimonio civil, no parece que vaya a pasar aquí a corto plazo, ni muchísimo menos. Pero estamos hablando obviamente de matrimonio civil. Pero y además no solo es matrimonio civil. Lo que hace esta propuesta es también hacer el mismo candado en unión de hecho. O sea, porque uno podría argumentar, bueno, yo no utilizan la palabra matrimonio. No utilizamos matrimonio porque está redefine y restablece ahí que es una unión de hecho. Y está aquí. Y está diciendo una unión de hecho eso es el artículo 17. Una unión de hecho es exclusivamente hombre y mujer. Alguien podría decir, bueno, matrimonio viene de mater, que necesitas una madre y un padre, por lo tanto, y esa clase de argumentos se pueden dar allí. Y además, claro, un matrimonio implicaría que pueden adoptar y no sé qué, a mí eso no me gusta. Bueno, aquí también están intentando blindar el hecho que haya una unión entre dos adultos que no tienen absolutamente nada que ver con matrimonio. Y que además, me refiero a que no están haciéndole nada a la sociedad. Una de las preguntas que tenía idea que contestar el diputado y que tú se la hiciste es, bueno, exactamente qué daño está haciendo esto a la sociedad. ¿Cómo pueden ustedes, digamos, justificar que esto es urgente y que esto tiene que ser porque mi ejemplo que mencionaba no está pasando aquí en Guatemala, o sea, bueno, no está dando yo lo pondría de otra manera.
Todos los países que ya ha habido una ola, y a eso se refiere con agenda internacional, que han legalizado algún tipo de unión o de matrimonio, en algunos casos, homosexual, han colapsado. ¿Está la gente matándose por las calles? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido eso? Y yo creo que no se van a encontrar demasiados estudios sólidos que argumenten que la sociedad está a punto de colapsar. O sea, tú tienes... Por esa causa. Por esa causa, pero desde luego tú tienes los países europeos, tienes Estados Unidos, tienes todas estas distintas... Canadá, Australia... En fin, y casi siempre estamos hablando de países de alta renta, de democracia consolidada y de calidad, institucionales, de mucha institucionalidad fuertes, y no parece que por esa razón, puedes buscarle otras, por esta razón sea que pero el argumento nos consideramos es ese. Sí, por eso, pero ese, no citan, por ejemplo, a mí me llama la atención... Si viene eso, la sociedad, esta sociedad es tan desarrollada, tan pacífica y tan pristina y tan angelical, que si viene eso, se va a destruir nuestra sociedad. Ese argumento primero es falso, ¿verdad? Falso a toda falsedad. Pero aquí hay una cuestión que para mí siempre va a ser muy importante, y es la libertad individual. La libertad individual. Porque, ojo, hasta, y me sorprende, aquí es un punto donde se juntan, yo lo decía en el corte, pero siempre me da un poco de risa, es donde se juntan conservadores y socialistas. Hay puntos donde se juntan. Protestantes y católicos. Están separados en todo el resto de cosas, pero aquí sí se juntan, ¿verdad? Entonces es en realidad la imposición de una visión religiosa, y no tenemos que dejar que ninguna, sea maya o sea musulmana o sea judía, sea shintoísta, sea cualquiera, ¿verdad? Y tenemos que mantener esa separación. Eso es sano. De hecho, lo que decías en las sociedades donde está, es que cada vez más y más, cuando miras los números precisamente de crecimiento de agnósticos, por no utilizar la palabra ateos, pero agnósticos, es muy alto, sobrepasa muchas veces la mitad de la población. O manifiestan su preocupación de que baja la tasa demográfica si se van a fomentar. Mire, pero no es por la tasa demográfica baja pasa por otras con cosas. Crecimiento económico. Países de alto crecimiento económico tienen baja tasa demográfica. Países con tasa baja de crecimiento económico como Guatemala, tenemos altas tasas de crecimiento, pero no hay correlación. Pero hay que decirlo, la tasa de crecimiento de fertilidad por mujer, que se llama, en Guatemala va así. Va para abajo, pero no ha habido ni matrimonio gay, ni hay más gays, ni nada ni porque parecido. sean lesbianas, pues, ¿verdad? Pero va así. Entonces tú antes tenías una tasa de 6 hijos por mujer y ahora ya estás en menos de 3 hijos por mujer, creo que es donde estás en presión económica enorme, eso, ¿verdad? Es una bajada importante. Como hay un proceso de urbanización, también va a haber una bajada de menos más espacio para vivir. Y vamos a acabar, como esto ya ha pasado en otros países, no es algo nuevo, vamos a acabar, como en otros países, en una tasa de 1.5 hijos por mujer, que es donde está en muchos países como el nuestro, cuando ya después de 15, 20 años termine el proceso de urbanización que vamos a tener y todo lo demás. No tiene absolutamente nada que ver con los matrimonios gays. Bueno, hemos llegado al final de esta... Sí, solo mencionar, Daniel, y esto me parece que es muy importante, también el artículo 18 tiene tal y como está escrito, da la sensación de que está de alguna manera legalizando o blindando a la gente que puede discriminar por homosexualidad o por transexualidad o lo que sea, para que no puedan ser perseguidos penalmente. Eso también es importante. O sea, al final esta ley, esta propuesta de ley, pero no siquiera es iniciativa, se vale ser homofóbico. Bueno, yo creo que se podría interpretar así. Siempre estamos hablando de cómo está escrito y si esto llegase a ser ley, qué clase de aplicación podría tener. Por eso yo le estaba diciendo al diputado los supuestos, pero toca temas de educación, temas de adopciones, temas de laborales. Para mí esto, en este tema laboral, por ejemplo, yo creo que aquí lo que está diciendo es, si tú sacas a alguien de tu empresa por ser homosexual, no te pueden perseguir por discriminación o por... Es una ley, vamos, será cortina de humo, pero peligrosa.
Pero la verdad es que las cosas que hay aquí involucradas sí son cosas muy profundas y había que hablar de ellas. Si es cortina de humo, igualmente mañana vamos a seguir hablando de las otras cosas que querían tapar. Bueno, porque esos son los temas que importan, que seguirán en la agenda. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Gracias. Daniel, por esta interesante Saludos a la conejita. Conversación. Conejita, buenas noches. A la ex compañera de campaña del diputado. Sí, del diputado. Bueno, y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Hay que hacer una anotación. Guatemala necesita amor. Lo que ayer vimos en las calles, los videos fueron perturbadores. Guatemala necesita amor de diferentes manifestaciones y no cosas que dividan. Recorrémonos. Amor es el centro de todas las confesiones religiosas y de todas las creencias. Entonces, ese es el camino al que deberíamos de ir. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.